Está en nuestra mesa de trabajo el doctor Emilio Pastor. ¿Cómo estás, Emilio? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, qué buen tema. Generó gran impacto en la mesa el síndrome del bolsillo lleno. Obviamente que la mayoría de los hombres colocan, no todos, su billetera en uno de los bolsillos traseros del pantalón. ¿Esto qué genera, doctor? Bueno, es un síndrome descrito en los libros, que el otro día casualmente en el consultorio vino un paciente que estaba viendo por otro tema, había venido por su super panza, y venía bajando bien y me dice, doctor, ando con un dolor lumbar, que no sé por qué lo tengo, me viene molestando. Entonces, bueno, lo peso, porque estaba pesando, lo empiezo a revisar y no le encuentro gran cosa, salvo, bueno, la falta de entrenamiento que tenía el señor. Y después cuando se sienta, agarra una billetera que era muy gruesa, se la pone en el asiento de atrás del pantalón y se sienta. Entonces le digo, lo veo y le digo, ¿usted siempre se siente así? Sí, a ver, dame la billetera. Saco la billetera y dice, no me duele más. No me duele más. O sea, lo que quiero decir es que existe la descripción en los libros y aparece, y es un factor de dolor lumbar que a veces se desconoce. Es decir, la persona, si no se da cuenta que lo que ocurre es una tontería, está sentada sobre una superficie desnivelada que le genera la billetera en el bolsillo de atrás, empieza con un dolor lumbar que a veces no solamente le duele al estar sentado, sino que después le queda porque estuvo sentado a lo mejor 15, 20 minutos, o 1 hora o 2 horas mientras trabaja, o en un camión, por ejemplo, con la pelvis desnivelada, y el lado que se le levanta por la billetera le queda acortado. Se le acorta un músculo que se llama cuadrado lumbar, que va desde las costillas hasta la cresta ilíaca y a la columna. Entonces eso se queda corto y cuando se levanta quedó acortado y empieza a doler. Lo que puede pasar es que si eso no se advierte, el paciente ocurre una sucesión de hechos bochornosos, es decir, se le empiezan a pedir estudios, radiografías, resonancia, y después aparece una hernia de disco, y lo que estaba ocurriendo es el acortamiento muscular producto de estar mal sentado. Solución a este problema es sacar la billetera y poner el bolsillo adelante, o dársela a otra persona que gaste lo que tiene adentro, que eso no lo aconsejo. Eso también. Claro. Eso es también, muy óptimo. Sí, eso Le también. va a agarrar otro tipo de dolor. Sí, pero va a generar ansiedad y otras cuestiones. Pero bueno, eso sería. Entonces, básicamente para recordar, las posturas al estar sentado pueden generar este tipo de problemas. ¿Qué otra cosa puede pasar? Bueno, hay otro síndrome, este es el síndrome de los brazos cortos. A ver. Brazos cortos, bueno. Estos son las personas que tienen un brazo, que el brazo es la porción del cuerpo que va desde el hombro al codo. Eso es el brazo, porque no es todo, es hasta ahí. Si el brazo no llega hasta la cadera, que sería hasta el hueso, no es el hueso acá, sino hasta el hueso ilíaco, sentado, significa que el brazo es corto. Entonces esa persona cuando se sienta, se va a sentar, si tiene apoyabrazos, de costado. Ah, claro. Porque le queda el apoyabrazo bajo. Claro. Lo mismo pasa con la gente que está en silla de ruedas, que si tiene un apoyabrazo que le quedó más bajo porque por ahí usaron una silla de ruedas que no era para ellos, o le pusieron un almohadón, quedó más alto para estar más cómodo. Entonces la persona se inclina y queda todo el tiempo inclinado. Después le duele. Eso también lo he visto. Y también, bueno, la gente que está detrás de una computadora, que si tiene un apoyabrazo que no va a la altura que tiene que ir, se va a tender a inclinar hacia un lado. Entonces cuando se levanta le duele, pero porque estuvo en posición de acortado. Por ejemplo, en los casos donde precisamente las posturas y las posiciones son encorvado, uno se sienta y se relaja y es como que se acuesta prácticamente en la silla, no te das cuenta exactamente esa posición y te quedas como acostado ante la PC. Misma sensación me parece que me da, y que lo hago también al estar en la mesa, mirar televisión. Es como que uno cree que se relaja de esa manera y te paras y te duele todo. Bueno, eso es muy interesante. Podríamos decirlo que eso es una postura de la civilización. Porque esa postura de estar sentado desplomado en la silla, eso no existía cuando no existían sillas. La postura de descanso del Homo sapiens, nosotros somos Homo sapiens, sí. Esa es nuestra especie, es la cuclilla, como los chicos. Ajá. O sea, usted ve un bebé que ya camina, no lo va
ver acostado, desplomado, sino que se pone en posición de cuclillas. Es verdad, se ponen a jugar así. Claro, bueno, esa es una postura que tenemos que entrenar. No le digo a veces a la gente mayor, que bien grande, que todavía no lo ha hecho, pero gente más joven, empezar a entrenar a recuperar la posición de cuclillas. Entonces, bueno, ¿qué hemos inventado? Inventamos la silla. La silla es un invento muy interesante, pero desde el punto de vista de la biomecánica del Homo sapiens, es un desastre total, básicamente, porque estamos en una posición sentado mucho tiempo. Cuando uno se desploma en la silla, ocurren varias cosas. En primer término, si uno está mucho tiempo, comienza a haber acortamiento muscular de la cadena posterior de los miembros inferiores. Entonces, esa postura con el tiempo va a llevar a un acortamiento de los gemelos, acortamiento de los isquiotibiales, acortamiento de un músculo que está adelante de la cadera que se llama psoas ilíaco, y el estar mucho tiempo acostado, ¿sí? Desplomado, también hay mayor presión sobre los glúteos, lo que puede gatillar lo que se llama el síndrome miofacial de los glúteos y empieza a doler la cola. Claro. También una causa frecuente de estudios de imágenes innecesarios. La solución es eso lo que le pasa, y encima se agrega que como habitualmente el Homo sapiens de esta época no hace actividad física, tiene los glúteos atrofiados. Entonces, glúteo atrofiado, muchas horas sentado, peor todavía, encima tienen panza. Bueno, después, por otro lado, el estar mucho tiempo en una posición hace que los tejidos se pongan más, no es elástico, se deformen, como una plastilina. El sistema muscular está preparado para el movimiento. Cuando uno está mucho tiempo en una posición tipo así, sentado, desplomado, los ligamentos, las fascias que rodean a los músculos empiezan a como estirar. Entonces cuando la persona se levanta, está todo estirado, está todo inestable por haber estado mucho tiempo en esa posición. Entonces ahí le parece el dolor. O sea, no fue el dolor porque se levantó. ¿Y cuánto sería el tiempo? Porque vos decís mucho tiempo. Sí. Esto es interesante. Los trabajos muestran, o lo que se llama escuela de espalda, así se le llama, que las personas que trabajan sentados deberían cada 20 minutos hacer a los primeros 20 minutos reposicionamiento en la silla. Por ejemplo, ver que estamos mal sentados, sentarse bien con la cola hacia atrás y el respaldo. A los otros 20 minutos hacer algunos movimientos y por lo menos a la hora levantarse. Levantarse, hacer unos pasos, ir al baño, tomarse un vaso de agua y después volver a la posición de sentado. Porque no importa el tipo de silla, llega un punto donde podés tener la silla gamer, esa que usan los muchachos que juegan a la computadora, que están 1000 horas, que son espectaculares, pero el tejido conectivo que tenemos todos nosotros, los tejidos, se van a estirar igual. Es decir, nos va a hacer mal igual. Entonces, el doctor habla y estamos todos sentados derechos. Sí, se sientan derechos. Sí. Ahora pero, porque vino él. Pero nunca estuve tan erguida. Claro. Lo ideal es una vez por hora por lo menos levantarse. En mi caso yo pienso que debería ser cada media hora, levantarse un segundo, hacer algunos movimientos y después, seguir con el trabajo habitual. Es importante levantar brazos, mover cuellos. Sí. Se llama pausa activa en el trabajo. Pausa activa. Sí, esos son medidas que han demostrado reducción de los problemas de lumbalgia, muchos trabajos de investigación, y hay empresas, lo vi en un trabajo en Inglaterra, pero acá también se utiliza en algunas empresas grandes, donde tienen, la idea es que trabajen un tiempo parados también. No todo el tiempo parado, pero un tiempo parado se llama escritorios de pie. Estar parado un tiempo y sentado un tiempo. Generar la actividad de pie, muy bueno. Hay escritorios regulables en altura, cosa que eso sería lo ideal. Doctor, para el próximo encuentro le propongo un tema que ha sido recurrente en los últimos días en mucha gente que conozco, que tiene que ver con los mareos que causan las cervicales. Sí. Mi primo está así. Yo estoy en tratamiento. Paola está en tratamiento, una amiga también. ¿Qué es lo que lo genera? El susto que te da porque te empieza a agarrar, es un mareo tremendo donde no podés ni siquiera mantenerte en pie. Sí. Sí, en general, cuando hay un mareo hay que diferenciarlo de vértigo. Claro. Mareo es la sensación de, cabeza vacía, inestabilidad. Y vértigo es cuando las cosas no giran. Son dos cosas distintas. Yo mareo. Bueno. Y el mareo primero cuando hay mareo, lo primero que hay que descartar son signos de alarma, es decir, hacer un buen examen físico neurológico, que lo puede hacer el neurólogo o el clínico, o sea,
reflejos, ciertas maniobras especiales que hay que hacer para descartar causas graves, que Bueno, no son frecuentes. ¿Lo toma el tema? Sí, lo tomo. Está Tomo, lleno. sí, sí. Está Mareos, lleno. o sea, el tema sería Cervicales. mareo ocasionado por el dolor de cuello como Ujú. causa. Sí, Bien. sí, sí, es frecuente. Muchísimas gracias, doctor. No, no. Un Gracias a ustedes. placer siempre tenerlo aquí. Vamos con el cierre del doctor Emilio Pastor.